Vamos a retomar lo que tiene que ver con el Día de las Niñas y los Niños el próximo 30 de abril y por ello nos enlazamos con Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Buenos días, Juan Martín, bienvenido. Muy buenos días, gracias por esta oportunidad. Gracias Juan Martín. Y bueno, pues hablar precisamente de los derechos de las niñas y de los niños es pertinente a unos días de que se conmemore, de que se festeje a las pequeñas y a los pequeños de la casa, pues hablar de los derechos particularmente en México, cómo vamos en este asunto, cuáles son los avances particularmente en el respeto por los derechos humanos de las infancias y a qué se enfrentan particularmente este sector de la población que incluso de acuerdo con el INEGI pues dice que es alrededor del 28% de la población total en nuestro país. Efectivamente, mira, esto es súper importante. 1 de cada 3 habitantes en nuestro país tiene menos de 18 años de edad. Y esto implica que prácticamente todas las personas tenemos interacción con ellas y con ellos. Y quizás uno de los temas más complejos y al mismo tiempo sencillos que enfrentan niños y niñas y personas adolescentes es que son prácticamente invisibles. Es decir, hay una especie de paradoja. Hablamos mucho de ellos y de ellas, decimos que son digamos, el futuro del país, que son nuestra principal preocupación, pero es donde menos invertimos en términos de país, en términos de sociedad. Y me refiero a 3 cosas muy concretas. Estamos gastando más dinero, por ejemplo, en infraestructura, en gastos militares y demás, y muy poco en relación a procesos de educación, de participación y también, por supuesto, de salud. Y esto obviamente se nota en la dinámica que viven niñas y niños en todo el país. Hay otro componente muy importante también a recordar en esta fecha, en estos días, y es que son ellos y ellas el rostro de la pobreza. Al menos 3.7 millones de niños y niñas están en pobreza extrema, es decir, una vez al día tienen dificultades para comer. Por otra parte, si son indígenas, 8 de cada 10 niños y niñas ya por eso mismo viven esta pobreza extrema. Pero la mitad de la población infantil no tiene todos los derechos garantizados, incluso con datos que el propio Estado mexicano genera, que hay que destacar, son muchos datos y muy buenos datos. Tenemos la evidencia de que 8 de cada 10 enfrentan dificultades para vivir o tener plenamente sus derechos garantizados. Y sin duda también hay que reconocer que ellos y ellas, que además por su edad están en desarrollo, están necesitando de la interacción con el mundo adulto, tienen grandes aportes para este país y para nuestras familias, no solamente en términos digamos, de lo que nos representan como personas con un afecto que nos proporcionan cortésmente, sino que quizás vale la pena recordar, como sucedió en la pandemia, ellos tienen grandes habilidades tecnológicas porque les ha correspondido esta edad de más conectividad e internet, y aunque esto es muy bueno, me refiero a que han desarrollado grandes habilidades, tenemos que equilibrar entre la participación en los entornos digitales con la protección. Y ahí tenemos otro gran pendiente, porque generalmente el mundo adulto, que dominamos menos todo lo que tiene que ver con las tecnologías, queremos mantener el control, el dominio, sin escucharles, y estamos teniendo una tendencia a prohibirles porque pensamos que es súper peligroso, que todo está mal, y si bien, por supuesto, hay peligros, es importante reconocer que ellos tienen esas habilidades y podemos dialogarlas con ellas. Y creo que ahí es donde está la clave de lo que tendríamos que recordar estos días y particularmente el 30 de abril, donde recordamos que los adultos, que los estados tenemos obligaciones con ellas y con ellos. Y que esto implica en su derecho clave la participación. Y esto no solamente es celebrarles un día, sino es escucharles día a día, en cada momento, y además con todas las ventajas que esto tiene para su desarrollo, para su salud y sobre todo para su protección. Claro, Juan Martín Pérez, ¿cómo estás? Un gusto verte y saludarte. Te saluda Guadalupe Contreras. Juan Martín, platícanos si este diagnóstico que hace Redim acerca de las infancias, de las adolescencias en México, también ha detectado cuáles son esas amenazas precisamente
que persisten sobre este sector de la población, cuáles las violencias a las que se ven expuestos, sobre todo frente a este panorama donde pues muchas veces para los adultos, como bien dice, son invisibles, pero no así quizá para delitos como la trata o las violencias de las que pueden ser víctimas. Efectivamente, Guadalupe, sí, lamentablemente hay que recordar que los crímenes han ido creciendo. Tenemos desde la pandemia, solo por hacer un corte, un incremento de la violencia familiar, esta que le toca día a día por las dificultades que hay en las parejas adultas, un incremento del abuso sexual del 50%, del delito de corrupción de menores un 30%, se han incrementado también la desaparición de niños y niñas, especialmente niñas adolescentes. Y recordemos que la desaparición es un crimen continuado, es la puerta para otros delitos, y esto implica desde explotación sexual, reclutamiento para grupos criminales y también, por supuesto, lo que puede derivar con homicidios, feminicidios. Eh, Ahora, actualmente, según la entidad federativa donde vivan los niños y niñas, de 6 a 8 de cada 10 no pueden ir caminando a la escuela, no pueden ir a la tienda por temas de seguridad. Y bueno, tenemos en los datos oficiales más de 17,000 niños y niñas desaparecidos. Estamos hablando de que cada día tenemos 20 reportes de desaparición y que pues están haciendo esfuerzos en el Estado mexicano a nivel federal y estatal. Lamentablemente no están teniendo resultados, y esto ha sido ya observado, Guadalupe y Angélica, señalado ya insistentemente por organismos como Naciones Unidas o la Comisión Interamericana, Claro. que han pedido, englobándola en 3 cosas muy concretas: revisar la estrategia de seguridad para que los niños y niñas sean prioridad; segundo, involucrarlos directamente en todas las decisiones que el Estado mexicano está tomando; y tercero, tenemos que construir cultura de paz desde los territorios y las escuelas. Ahora bien, Juan Martín, si bien nos hablas precisamente pues de esta invisibilización que tienen las infancias actualmente en nuestro país, incluso términos que se han ya pues puesto en la mesa como el adultocentrismo, ¿no? En donde solamente importa lo que piensan los adultos. También la Organización de las Naciones Unidas, a través de esta Convención de los Derechos de las Niñas y de los Niños, pues establece que no se debe discriminar a las infancias. ¿Qué es lo que nos puedes comentar particularmente en lo referente a nuestro país? ¿Seguimos siendo un país clasista y discriminatorio con nuestras infancias? Algo que incluso, ¿cómo es que podría cambiarse, pero no solamente por parte de las autoridades o del Estado mexicano, sino en general de la sociedad y de otros actores como el sector empresarial, quizá como la parte de las organizaciones religiosas que también tienen que ver en nuestra comunidad? ¿Cómo lograr esa no discriminación, Juan Martín? Esto que mencionas, Angélica, es súper importante. Hablamos de discriminación cuando hay un trato desigual, es decir, por su condición de edad, porque consideramos que están en desarrollo o porque no tienen experiencia, negamos derechos. Y hay una expresión, una categoría que es discriminación tutelar. Las familias, las instituciones, el mundo adulto se atribuye la decisión de qué derechos van a gozar, entre comillas, bajo un sentido de protección. Pero esto es discriminación, es un trato desigual. Un ejemplo de ello son los llamados operativos mochila. Es decir, les revisamos la mochila presumiendo que pueden traer drogas o armas porque son menores de edad. Y eso es discriminatorio, porque tendríamos que asumir que los riesgos de seguridad lo tenemos todas y todos, o lo podemos generar todas, incluso el mundo adulto. Pero decías muy bien, Angélica, y hay que asumirlo, que esta discriminación, este trato desigual que viven niños y niñas, se da en las iglesias, y eso permite el abuso sexual. Se da también en las casas, donde además del abuso y la violencia física, también no son escuchados, y tenemos grandes problemas incluso ahora de salud mental y de soledad, que no están siendo atendidos porque el mundo adulto está mirando a otro lado. Sin duda, con la sobrevivencia diaria, los problemas que todo el mundo tenemos, pero no estamos escuchando. Y me permitiría decir, Angélica, Guadalupe, que este país podría potenciar más su empuje, su desarrollo, si involucramos su fuerza, si no los dejamos afuera y si dejamos de discriminarlos. Pero sobre todo, va a ser muy importante que primero lo reconozcamos. Y mencionabas, Angélica, en temas del adultocentrismo.
esta es una cultura, es algo que nos enseñaron desde niños y niñas y que no va solo, va junto con el clasismo, con el racismo, también con esta noción de que todo es binario, ¿no? Blanco y negro, solo hombres y mujeres, y el mundo es mucho más diverso y precisamente la infancia, la adolescencia, las personas jóvenes, lo que nos enseñan todos los días es que hay oportunidades de ver el mundo diferente, que tienen mucha potencial y mucha acción para hacer, que lo hacen todo el día, y sobre todo que tenemos la posibilidad de construir un país sin discriminación si lo empezamos a hacer desde niños y niñas. Y pondría un acento aquí, Angélica y Guadalupe, si queremos detener la violencia contra las mujeres, lo tenemos que hacer desde la infancia. Y esto implica educar contra el machismo, implica educar contra este adultocentrismo que nos tiene atravesados, contra el racismo, contra el clasismo, que está todos los días en eventos culturales, en Sí. publicidad, en programas, pero tenemos la posibilidad de cambiar. Claro, Juan Martín, ahora si nos pudieras enfocar un poco a lo que podemos hacer como individuos, como niñas, como niños, como adolescentes, que tienen voz, que saben lo que quieren y saben lo que no quieren, hacia dónde orientarlos, cómo decirles que tienen derechos, que los pueden ejercer y que los pueden defender. Y como adultos, ¿cuál es nuestro papel para precisamente ser garantes de esos derechos de las infancias y adolescencias? Guadalupe, yo invitaría a niños y niñas que están viendo este programa, que lo verán posteriormente retransmitido, a que puedan recordar que ustedes como personas no tienen que tener más años, más libros, más viajes, sino ya tienen derechos. Y esto implica también que su día a día, su vida como la tienen ahora, les convierta a ustedes en expertas y en expertos de sus propios derechos. Y les invito a que puedan buscarlo, lo tienen disponible en distintos canales institucionales de UNICEF, de Tejiendo Redes de Infancia, de mis colegas de Redim, de otras organizaciones, y que puedan conocer más de sus derechos. Y van a encontrar bastante material. Y les invito también a que puedan compartírselo a su papá, a su mamá, a sus hermanos, y que lo hablen entre ustedes. Y Claro. así como están jugando todos los días, también dense cuenta que pueden, dentro de sus derechos, está este juego y está la necesidad de protección y de participación. Así es que hay muchas personas adultas que estamos con ustedes, seguramente en casa también, en estos medios de comunicación. Así es que, por favor, hablemos de derechos, de sus derechos, y también saben que pueden exigirlos. Siempre encontrarán instituciones y personas adultos o lugares como Canal 11 que promueven sus derechos y seguramente podremos juntas y juntos cambiar este país para que sea mejor para ustedes. Pues ojalá, ojalá, y eso es lo que deseamos todos, una mayor integración de las infancias, las adolescencias, que conozcan sus derechos, que los ejerzan y que seamos un país que tenga pues en cuenta todo lo que ellos aportan y lo que hacen y lo que merecen sobre todo. Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, un gusto como siempre, gracias por la conversación. Feliz semana. Gracias. Gracias, Guadalupe, gracias, Angélica, lindo día. Hasta pronto.